días a todos, bienvenidos. Estamos en una serie basada en el libro del Antiguo Testamento, el libro de Ruth, pero antes de entrar ahí, todos hemos notado que el mundo está un poco revuelto, ¿no? Esta semana ha sido tremenda en cuanto a multitud de noticias, tanto aquí como fuera de aquí. El mundo está en guerra y yo pensaba, esto puede generar en nosotros pues mucha inseguridad, mucho temor, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde va el mundo? Etcétera, etcétera. Pero como cristianos tenemos también la certeza, la luz de lo que estamos viendo también en este libro, que Dios tiene control de todas las cosas, que podemos descansar y confiar en Él, que Dios lleva la historia hacia el plan que Él ha determinado, que nadie va a cambiar lo que Dios se ha propuesto, y eso nos hace también descansar en un Dios que es soberano, que no se le pasa nada, que tiene control de todas las cosas. Así que en esa confianza estamos adorando aquí en esta mañana cuando sabemos que las cosas no están muy bien por el mundo. Vamos a tener una oración y vamos al tema de hoy. Señor, te damos gracias porque ciertamente tú nos has dado esperanza y podemos confiar que a pesar de todo, Señor, tú estás ahí. Y tú nos has dicho muchas veces que no temamos, que descansemos en ti, Señor, en tu soberanía, en el control que tú tienes, no solamente de lo grande, sino también de lo pequeño, de cada cosa pequeña, Señor. Cuando tú dices que no cae un gorrión a tierra sin tu consentimiento, eso es lo pequeño y tú tienes cuidado de todas las cosas. En eso confiamos y al mismo tiempo pedimos, Señor, por sensatez para los que nos gobiernan, Señor, para hacer el bien, para hacer lo que es justo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada estábamos presentando el tema de lucha por el amor de tu vida. Estábamos hablando de una pareja que se aman, que se quieren, que quieren casarse, pero que hay alguien que se entromete, alguien que en un sentido le puede quitar la novia al novio. Eso también ocurre en la vida, ¿no? Que alguien puede quitarte el novio o puede quitarte la novia, pero el novio está dispuesto a luchar hasta el final por el amor de su vida. Este amor era Ruth, y así que hace lo que había que hacer en aquel tiempo para que finalmente él pudiese pues tener el derecho también de contraer matrimonio con Ruth. Veíamos la semana pasada que él hace las cosas bien, de acuerdo a la ley, se reúne en las puertas de la ciudad, que era el lugar donde los antiguos pues celebraban juicios, resolvían asuntos que tenían que ver con las personas, con la vida de las personas. También hacían negocios en la puerta de la ciudad y él ahí resuelve la situación en la que estaba con relación a Ruth. Ha seguido la ley, ha cumplido con ella y ha formalizado su relación, de acuerdo, delante de estos testigos, de que él va a tomar en matrimonio a Ruth. Se va a casar con Ruth, la persona a la que ama. Por lo tanto, está luchando por ella, por el amor de su vida. Y como decíamos, en la antigüedad había una costumbre que era que cuando una persona hacía como un trato, se quitaba el zapato, ¿de acuerdo? Y se lo daba a la persona que lo recibía en señal de que él renunciaba a algo para que el otro tuviera el derecho de tenerlo, ¿de acuerdo? Así que veíamos, eso es una costumbre judía del pasado. Hoy día lo que hacemos cuando hacemos un trato, vamos a la notaría, ¿de acuerdo? Y se firma una escritura y te vas con la escritura que te da derecho a poseer la casa, la tierra o aquello que has comprado. En aquel tiempo, en este caso concreto, era la entrega del zapato. Por lo tanto, recibir el zapato era una gran noticia para vos, ¿de acuerdo? Era señal de que por fin podía casarse con Ruth, así que viene corriendo. Imaginaos la novia que está esperando a ver lo que ha sucedido, lo que ha pasado, y él viene, le está enseñando el zapato, ¿no? Es como cuando compras el piso, que viene y va enseñando la escritura, enseña la escritura diciendo que ya es nuestra la casa, ¿no? Algunos que están ahora en ese proceso, pues ya somos dueños de esa casa. Pues eso es lo que hace vos, le enseña el zapato y Ruth entiende perfectamente pues que podían ya realizar el matrimonio. Entonces, después de eso, pues hay alegría, hay una boda, que es lo que vamos a ver hoy, y el arroz y todas estas cosas que ocurren en una boda. Vamos a leer el libro de Ruth,
el libro de Ruth en el Antiguo Testamento, finalmente ya capítulo 4, versículo 11 hasta el 17, y vamos a conocer un poquito de lo que pasó después de que ellos ya, en un sentido, pues tienen los papeles, para que me entendáis, para casarse, ¿de acuerdo? Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé el Señor. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea el Señor que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron el nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, el padre de David. Bien, la historia, los que conocen un poco el libro, los que no lo conocen, pues os diré, la historia comienza con 3 entierros. Esta mujer Noemí pierde a su marido y pierde también a sus 2 hijos. O sea, es una historia muy triste que empieza muy mal. Empieza la historia con tres entierros, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Pero cuando vuelven a Belén, porque eran de Belén, originarios de Belén, pues empiezan a cambiar las cosas. Lo que empieza con un entierro, pues termina con una boda, que es lo que estamos viendo al final del libro. El libro termina con una boda y con un nacimiento que es motivo de alegría para toda esta familia. Así que así puede ser también la vida, ¿no? En un momento comenzamos con lágrimas, pero no tiene por qué ser así toda la vida. Podemos terminar con alegría. Lágrimas de dolor, y aquí vemos lágrimas de alegría. Y vemos que a pesar de todo lo que pasa, Dios está queriendo lo mejor para estas personas. Y está obrando en las circunstancias. Eso es la providencia divina, cómo Dios mueve lo grande, pero también mueve lo pequeño, para que estas mujeres viudas, sin marido y sin hijos, pues pudieran seguir adelante con su vida. Así que decíamos al principio que una historia que empieza mal puede terminar bien. Eso pasa también con nuestra vida. Podemos pasar una etapa mala, pero puede llegar a nosotros una etapa buena, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. En la medida que nos volvemos a Dios, como hicieron ellas que volvieron a la casa del pan, empezó a venir cosas, a pasar cosas que iban produciendo mejoras en su vida, en sus circunstancias. Por lo tanto, estamos aquí ya, podríamos decir, en una boda, y lo que ocurre en una boda es que hay buenos deseos, ¿no? ¿A que sí? Cuando uno se casa, pues viene todo el mundo y te felicita y te desea felicidad, te desea descendencia, te desea lo mejor, y eso es lo que vemos también aquí. Dice el texto que dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Mirad, como decía, los asuntos legales se resolvían en la puerta de las ciudades. Todavía no existían los juzgados ni los jueces. Entonces eran ancianos, personas mayores, experimentadas, las que atendían las problemáticas que se daban en las aldeas o sea, en los pueblos, y resolvían legalmente las situaciones. Por lo tanto, esto era también un espectáculo. Había mucha gente que iba allí porque se habían enterado que Boaz amaba a Ruth y que quería casarse con ella, ¿de acuerdo? Pero había un obstáculo. Pues entonces la gente vino no solamente los jueces, entre comillas, sino muchos vecinos, mucha gente. Era Belén. Belén no era una ciudad muy grande, ¿no? Entonces todos vinieron a ser testigos de lo que estaba pasando ahí. Y dice que todos los que estaban en la puerta, pues se alegraron. Testigos somos de que efectivamente tú te puedes casar con Ruth, y expresaron una serie de deseos. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé el Señor.
es evidente que la gente de esta ciudad, de esta aldea, apreciaba mucho a Booz y a Ruth. Cuando uno aprecia mucho a alguien, le desea lo mejor, ¿no? ¿Que sí? Pues esta gente tenía que apreciar muchísimo a esta pareja para acercarse a ellos y desearles todo lo mejor. En todas las bodas se expresa un buen deseo de felicidad para los novios, pero aquí vemos que hay mucho más que eso. Si recordáis, decíamos que este libro se da en un contexto de decadencia moral en Israel. El libro de los jueces termina diciendo que cada uno hacía lo que le daba la gana. O sea, que no había orden, que no había ley, que no había temor de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero este texto demuestra que en Belén había un remanente, había gente que vivía con temor de Dios. Y que hablan de Dios, aquí lo vemos, ¿no? No había rey en Israel, hacía lo que bien le parecía. Pero aquí hay gente que expresan, con estos buenos deseos, fe y esperanza en un Dios que ellos saben que está moviendo todas las cosas, que tiene control incluso de esta boda. Y ya anticipan algo que es casi profético, ¿no? Algo que va a venir como consecuencia de este matrimonio. Así que no son solamente meros deseos que decimos así, oye, te deseo lo mejor, sino en este deseo hay implícito como una profecía, un anticipo, ¿no? De que Dios va a obrar grandemente a través de este matrimonio y su descendencia. Y lo vamos a ver cumplirse desde aquí hasta el final. Entonces dijeron todos los que estaban en la puerta, testigos somos, que el Señor haga que la mujer que entra en tu casa sea como Raquel y Lea. Ellos confirman, al ser testigos, confirman que efectivamente Booz puede casarse con Ruth. Y dan también testimonio de la mujer tan extraordinaria que era Ruth. Tenían un testimonio tremendo de esta mujer y de hecho se alegran mucho de que Booz se haya casado, se vaya a casar con ella. Dice el libro de Proverbios, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme al Señor, ésta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Veis? En las puertas, la idea es que es un poco como las plazas de los pueblos, ¿no? En las plazas de los pueblos se sienta la gente mayor y lleva la vida de todo el mundo, ¿que sí? Este ha hecho esto ha hecho lo otro, vaya, ¿qué? No sé qué. No, eso. Pues las puertas de la ciudad era el sitio donde la gente conocía todo de la vida de los demás. ¿De acuerdo? Y en las puertas de la ciudad se hablaba bien de las mujeres temerosas de Dios, de las mujeres que tenían valores, que tenían principios, que tenían carácter y también que tenían fe. Y este pueblo de Belén tiene ese testimonio positivo de la fe de Ruth. Y la alaban en las puertas, como estamos viendo, por sus hechos. ¿De acuerdo? Así que vemos aquí que hay aprecio y no desprecio de las personas que no son como ellos. Ellos eran judíos, Ruth era moabita, y no hay un desprecio racial. Esto ocurre en la sociedad contemporánea, ¿no? Que los que son de una raza determinada desprecian a los que no son como ellos. Ellos aceptaron, siendo de otra raza, siendo de otra nación, de otro pueblo, aceptaron a Ruth, la moabita, ¿no? ¿Me entendéis? No hay ningún rechazo racial, no hay ningún prejuicio religioso hacia ella, sino todo lo contrario. Entienden que Dios no hace acepción de personas, que Dios ha traído a esa mujer, aunque no era israelita, ¿de acuerdo? Y que ha conocido al Dios de Israel y que, por lo tanto, es del pueblo de Dios. Así que hay deseos de bendición del pueblo para ese matrimonio, pero también especialmente para Ruth. Dice, para la mujer que entra en tu casa. Es una expresión para referirse a un matrimonio. En aquellos tiempos, pues las hijas y los hijos vivían con los padres en la misma cabaña, en la misma tienda de campaña, puesto que vivían por ahí de un sitio para otro, ¿no? Y cuando una mujer entraba en la tienda de su marido, socialmente se entendía que eso era un matrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, la mujer que entra en tu casa
está indicando que la gente del pueblo de Belén entendían que eso era un matrimonio, que ahora Ruth precisamente va a ser la mujer de Booz. Muy interesante que cuando Dios hace una definición de lo que es el matrimonio, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos lo que está ocurriendo, en este caso con Ruth, cuando entra en la casa de Booz. Dejar la casa de su padre para entrar en la casa de su marido. Cuando Dios dice el matrimonio, tal como lo entiende Dios, es como un taburete que tiene 3 patas. La primera tiene que ver con dejar al padre y a la madre, unirte para crear una nueva relación con tu mujer y llegar a ser una sola carne. De 2, pues llegan a ser 1. El dejar es muy importante. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Significa romper el cordón umbilical que crea cierta dependencia de los padres. Los padres, cuando entregan a la hija en el altar, entienden que ahora hay una nueva relación. Ahora esa hija está formando un hogar, tiene un marido, ¿me entendéis? ¿De acuerdo? Y entonces los padres, esto es doloroso porque cuesta trabajo cortar el cordón umbilical, el dejar, ¿de acuerdo? Pero hay que hacerlo. Porque si no hay intromisión de los padres en el matrimonio de los hijos. Ese dejar psicológico. Pero también físico. La Biblia habla de dejar al padre y a la madre, lo cual quiere decir que no es muy recomendable vivir con los padres. O sea, yo suelo decir, si tú no estás capacitado para formar un hogar, para vivir con tu mujer en vuestra casa, espera un poco, ahorra un poquito más, ¿no? Porque hay un punto del matrimonio que requiere el dejar, también físico. Bueno, es otro tema, pero cuando ella entra en la casa de Booz, está dejando a Noemí, ¿de acuerdo?, para formar una relación con su marido y está cumpliendo con lo que la Biblia dice que es el matrimonio. Dice, pues que el Señor haga con Ruth lo que hizo con Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. ¿Qué es lo que están expresando aquí todos los vecinos y todos los testigos sobre este matrimonio? Están anticipando que el fruto de este matrimonio va a ser importante, va a ser significativo, va a ser clave en la historia de Israel. Mira, Raquel y Lea fueron las madres que dieron a luz a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel tuvieron a estas 2 madres, ¿de acuerdo? Y gracias a ellas llegó a ser el pueblo de Israel. Así que ellas edificaron en este sentido la casa de Israel. De ellas, de estas 2 mujeres, vino el pueblo de Israel. Y lo que están diciendo aquí, con sus buenos deseos, es que están deseando que ellos, Booz y Ruth, edifiquen una casa. Edifiquen una casa. Y entonces la pregunta es, ¿qué casa iban a edificar? ¿No? Ya sabemos que Raquel y Lea hicieron posible el nacimiento de todo un pueblo, de toda una nación, pero ¿cuál sería la casa que iban a edificar este nuevo matrimonio? Pues la idea es que detrás de ese matrimonio está el plan de Dios y ellos van a tener un hijo que llegaría a ser importante en la historia de Israel. Está diciendo el texto y estas personas que Dios está obrando de tal manera en la historia que del fruto de este matrimonio va a venir alguien sumamente clave e importante en la historia de Israel. Así que son buenos deseos para ese matrimonio, pero buenos deseos también específicamente para el marido, para el novio. Y tú, dice, seas ilustre en Belén, seas de renombre en Belén. ¿Cómo sería de renombre Booz en Belén? Ya era una persona muy querida, muy apreciada en Belén, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo iba a ser en el futuro una persona
de renombre. Pues le dice que sea tu casa, la casa que vas a edificar, los hijos que vas a tener, tu descendencia, sea similar esa descendencia a la que dio a luz a Judá. Sabéis que Jesús viene de la tribu de Judá. Y lo que él está diciendo aquí, las personas están deseando para voz, es que de su descendencia va a venir el rey David, y de la descendencia del rey David va a venir Jesús, que ambos son de la tribu de Judá. En este sentido, voz va a ser de renombre en Israel. Ya lo veremos la semana que viene, que cuando el evangelista Mateo hace una cronología de los ascendientes de Jesús, ¿de acuerdo? Pues vemos que Obed está dentro de la genealogía del propio Jesús. En ese sentido sería alabado, sería su nombre de renombre en Belén. Su familia sería ilustre en Belén, porque vendría de esta familia el rey David. Por lo tanto, buenos deseos de bendición para vos. Y ahora vemos en el segundo lugar que hay una boda, aunque no tenemos todos los detalles, pero en el versículo 13 ya vemos que se produce una boda. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y el Señor le dio que concibiese y diese a luz a un hijo. Esta es la descripción del matrimonio también, como hemos visto días atrás, a la manera en que Dios lo entiende. Hay un proceso público y legal que se ha producido ya, hay una boda, ¿de acuerdo? Hay una consumación del matrimonio y el Señor les concede tener familia, que tengan un hijo. El énfasis de todo el pasaje no está en la boda, sino que está en el hijo, que Dios les va a dar un hijo. Lo cual quiere decir que dentro de nuestra historia, Dios está llevando a cabo una historia mayor que la nuestra, de la que nuestra historia forma parte. Por lo tanto, tenemos que ver la historia como algo que va más allá de nosotros mismos. A veces entendemos la historia como, bueno, pues mi propia historia. Cuando yo me muero, pues desaparece mi historia, ¿de acuerdo? Pues no. O sea, tú puedes dejar un legado. Tú puedes dejar una influencia en tu descendencia. Y no puedes ni imaginar lo que va a ser de tu hijo, de tu hija. El papel que van a tener en la historia. Ruth no sabía, no tenía ni idea, ni vos tampoco, que de Obed vendría el Señor Jesús y que nacería el rey David. Nuestra historia está dentro de la historia de Dios. Y Dios no se queda solo con nuestra historia, sino que quiere utilizarla para la historia mayor que la nuestra, que Él está llevando a cabo en el mundo. Y las mujeres decían, porque ahora vienen los deseos de las vecinas para con Noemí. Las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Padre de David. Ha pasado un tiempo, en un solo versículo ya ellos tienen un hijo, pero ha pasado un tiempo entre la boda y el nacimiento de Obed. ¿De acuerdo? Y cuando el niño nace, pues todas las vecinas se alegran. Todas las vecinas vienen a ver al niño y vienen a ver a Noemí, a visitar a Noemí, y se gozan de que el Señor ha hecho con Noemí, una pobre viuda que se ha quedado sin hijo, sin nieto, sin descendencia. Ha hecho el Señor que no te faltase hoy pariente o nieto, cuyo nombre sea celebrado en Israel. Lo cual quiere decir que las vecinas, que eran personas de valores cristianos, para que me entendáis, temerosas de Dios, entendían que Dios está también en estas cosas. Que Dios había dado un nieto a Noemí, ¿de acuerdo? Que Dios es el Señor de lo grande, pero también
es Señor también de lo pequeño. Y están profetizando, anticipando que va a ser importante ese niño y que va a ser muy celebrado en Israel. Alabado sea el Señor. Le damos gracias al Señor por eso, porque ha tenido misericordia contigo, Noemí. Ella era viuda, las vecinas lo sabían. Ella no tiene hijos. Para en aquellos tiempos, para una viuda sin hijos, era una persona desamparada. ¿De acuerdo? Y ahora tiene descendencia. Pues damos gracias a Dios que ha sido bueno contigo. Descendencia también. Dice, ¿qué hizo? Que no te faltase hoy pariente. Que no te faltase hoy pariente. Ellas saben que ha sufrido mucho. Ellas saben que ha perdido a sus hijos y que Dios ha sido bueno a proveer de un descendiente, en este caso de un nieto, cuyo nombre, dice, va a ser celebrado en Israel. No solamente este niño es importante porque es casi un milagro. Ruth no podía ni imaginar que ella iba a casarse e iba a tener descendencia. Sin embargo, Dios está moviendo la historia para que así sea. Prácticamente este niño ya de por sí es un milagro. Pero va a ser todavía un milagro mayor. Ese niño se llamaría Obed. ¿Sabéis el significado de esta palabra? Significa el que viene a servir. El que viene a servir. Hay otro más adelante que viene a servir, que es el Señor Jesús. No he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por mucho. Por lo tanto, al ponerle el nombre, que algo muy interesante que vamos a ver después, pues están anticipando que va a ser un niño que va a ser de utilidad para Israel. Va a servir a Dios, va a servir a la historia de Israel. Y una afirmación que hacen que me parece sumamente interesante, ese niño va a ser el restaurador de tu alma. El restaurador de tu alma. Los que han sentido dolor profundo por una pérdida, por una circunstancia dolorosa, saben que el dolor llega hasta el alma. ¿O no? Noemí tenía el alma destrozada. Era una mujer, como ya sabemos, que había pasado por circunstancias sumamente trágicas y dolorosas. ¿De acuerdo? El alma estaba rota, dolorida. Pero ¿cómo se restaura un alma dolorida? Si tú sientes el alma rota, si tú sientes un dolor tan profundo que no se puede describir, por la circunstancia que sea, ¿quién puede arreglar eso? ¿Quién va a restaurar un alma rota? Un corazón dolorido. Pues lo va a hacer en primer lugar su nieto. ¿No es verdad que los nietos restauran el alma de los abuelos? No sé yo todavía no soy abuelo, pero tú hablas con los abuelos y dices, es que no se puede describir lo que significa mi nieto, mi nieta para mí. De alguna manera, Dios sabe que Noemí tiene el alma rota y uno de los instrumentos que Dios va a usar para sanar su alma es a su nieto, como vamos a ver ahora. Aquella mujer, su nombre era feliz y placentera. Eso significa Noemí. Si queréis poner a una hija Noemí, pues significa feliz y placentera. Pero cuando ha pasado por una situación de amargura, dice, ya reniego de mi nombre porque no soy feliz, ni me siento bien. Llamadme Mara, llamadme amargada, porque siento amargura en mi corazón, por todo lo que he vivido, por todo lo que he perdido, por todo lo que he sufrido. Pero ahora vemos que Dios la está restaurando. Como ese agua amarga en el desierto, que ya se nos recordó que cuando el pueblo de Israel fue a beber agua, vieron que era amarga, Dios la convirtió en agua dulce. Dios puede convertir
a una persona amargada en una persona dulce. Dios puede restaurar un alma rota en un alma feliz. Lo vemos aquí que lo está haciendo con Noemí. La que va llena, dice, vuelve vacía. La que tiene el alma rota, ahora la siente restaurada. Y quien hace parte de ese papel es Obed. Pero es que Obed apunta a alguien que restaura nuestra alma, es la persona de Jesús. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, lo que ese nieto significó para Noemí es lo que Jesús significa para el mundo. ¿Quién puede restaurar un alma rota? A veces no hay consuelo, no hay consejo. Pero Jesús es experto en restaurar la vida de las personas, el corazón de las personas, el alma de las personas, las emociones de las personas. Por eso Obed apunta a Jesús. Si ahora estás amargado por lo que sea, Dios puede producir dulzura en tu corazón, en tu alma, en tu vida. Dios puede restaurar el alma rota si tienes una relación personal con Él. Pero no solamente este niño va a restaurar tu alma, sino que va a ser el sustentador de tu vejez. Esto es más que cuidar, proveer para la vejez de Noemí. Como decía, las viudas en aquel tiempo no tenían una paga de viudedad, no tenían ningún tipo de ayuda. Esa ayuda venía de sus hijos. Pero como era viuda y sin hijos, era una persona desamparada. Por eso Dios habla en la Biblia mucho de las viudas y los huérfanos, porque eran los desamparados de la sociedad de aquel tiempo, ¿no? Y entonces, esta viuda, al tener un nieto, las vecinas entienden, mira, Noemí, ahora tienes sustento, alguien te va a cuidar, ¿de acuerdo? Alguien te va a visitar cuando estés enferma, alguien te va a proveer de alimento cuando no lo tengas, ¿me entendéis? Él va a proveer para tu vejez, cosa que tienen que hacer los nietos con los abuelos. ¿A que sí? ¿De acuerdo? Es una cosa que podemos traer ahí, ¿no? Pero no solamente eso, de provisión, de protección y de cuidado, de seguridad económica al tener un nieto ya, cuando antes no tenía nadie, sino también va a sostener, va a alegrar la última etapa de tu vida. Y aquí de nuevo los nietos forman parte de esa etapa de nuestra vida. Los que son abuelos dirían, es verdad, ¿no? ¿A que sí? Hay personas mayores que dicen, ya no quiero vivir más. Ya, para mí, yo ya lo que tenía que vivir ya lo he vivido, yo quiero morirme y tal. ¿Tienen nietos? Ahí ya les cambia la cara. Por eso viviría 100 años, ¿no? Porque tengo nietos. Bien, en este sentido también, Obed sería sustentador de esa etapa de la vida de Noemí, sustentador de su vejez. Cuando Noemí cogía en brazos a Obed, su nieto, ¿qué pensáis que podría pensar ella? Ella podría mirar a Obed y decirle, Dios ha restaurado mi alma y lo ha hecho a través de ti. ¿No? En este caso fue el instrumento que Dios usó para restaurar el alma rota de Noemí, un niño, un nieto. Cosa que es verdad. ¿De acuerdo? Cosa que es verdad. Pero también los seres humanos, las personas, podemos ser instrumentos de Dios para restaurar el alma rota de las personas que Dios pone a nuestro alrededor. ¿No? Podemos ser restauradores del alma rota de alguien, o podemos ser el vinagre del alma de alguien. ¿Entendéis? Esto también es un reto para nosotros, no solamente para los nietos, sino para cada persona. Podemos ser instrumentos de bendición para restaurar, para sanar al decaído, al desanimado, al amargado, al que tiene el alma rota, al que ha sufrido una pérdida, y convertirnos en una bendición para esa persona, o todo lo contrario.
Y dice, tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Noemí entendía que este niño era como su hijo. No solamente era la abuela, era como su hijo. Y esto de nuevo insiste en la importancia de los abuelos en la vida de los nietos. ¿Qué es lo que hace un abuelo? Coge al nieto, lo sienta en su rodilla y le da mimo, besos y apretones, ¿o no? Y eso restaura el alma. Así que los que no tienen hijos, ahí están los nietos deseando que los tengáis, ¿no? Porque están deseando coger a ese niño, sentarlo en tus rodillas y comértelo a apretones y a besos. El papel tan importante de la vida de los abuelos en la vida de los nietos. Sentarlos en tu rodilla. Háblale del Señor, cuéntale tus historias. Sé un ejemplo para tus nietos. Mira, hay mucho por hacer si tienes nietos. Porque tu historia no termina contigo. Estamos diciendo que Dios va a través de nuestra historia a otra historia mayor. Y tú no puedes ni imaginar lo que Dios va a hacer con tus hijos, con tus nietos. Por lo tanto, trabaja hasta el final para dejar ese impacto en sus vidas. Es muy importante, sumamente importante la influencia de los abuelos en la vida de los nietos. Yo creo que a veces y a menudo va a ser hasta mayor que la de los propios padres. Porque a veces los nietos, no digo que quieren más a los abuelos que a los padres, pero la influencia de los abuelos sobre los nietos es tremenda. ¿A que sí? Es muy importante en la vida de los nietos. Pero dicen otra cosa los vecinos, tu nuera que te ama ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Estas mujeres sabían que Noemí había perdido ¿a cuántos hijos? A 2 hijos y a un marido. Sin embargo, Ruth es considerada que vale por 7. Cuando una persona vale mucho, ¿qué decimos? Este vale por 7. ¿A que sí? Cuando tú tienes un buen trabajador, dice, este vale por 7. Porque los otros se escaquean por allí, pero este vale por 7. Pues esto es lo que está diciendo. Ruth era tan extraordinaria a los ojos de todo el mundo que es cierto, has perdido 2 y un marido, pero esta mujer que Dios te ha dado, tu nuera, vale por 7 hijos. Y le dieron nombre a las vecinas. Mira qué interesante, esto es también cultura antigua. O sea, lo último que tú quisieras hacer cuando tienes un hijo o una hija es llamar a la casa de la vecina y decirle, oye, que he tenido un hijo, ¿quieres ponerle el nombre? ¿A que sí? Eso no lo vas a hacer. No, pero era una costumbre en la antigüedad. O sea que las vecinas, en este caso lo vemos claramente que fueron las vecinas las que le pusieron nombre a Obed. Fueron ellas, ¿de acuerdo? El poner el nombre en esa época era muy importante, ¿no? Porque hoy día buscamos un nombre que se lleve mucho, que suene bien, que vaya con los ojos, con el pelo, yo qué sé, ¿no? Pero en aquel tiempo el nombre significaba la esencia de la persona, lo que la persona iba a significar, iba a ser en el mundo durante toda su vida. Por lo tanto, el nombre era importante. Y ya estas personas están viendo que ese niño va a servir a Israel. Viene para servir, para ser de utilidad en la historia de Israel. Por lo tanto, digo, no es aconsejable, pero en este caso el nombre lo pusieron las vecinas. Mira, hay un precedente en el Nuevo Testamento y es en el caso de Juan el Bautista. Dice que cuando Elizabeth se cumple en ella el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. ¿Veis? Los vecinos dicen, este niño se tiene que llamar como su padre, Zacarías. Es ese el nombre que le ponen los vecinos, que significa Dios recuerda. Pero su madre respondió, no se va a llamar Zacarías, sino que ya se va a llamar Juan,
que significa Dios es misericordioso. Porque Juan está anticipando la venida del Mesías, con lo cual Dios demuestra misericordia para el mundo. Y le dijeron, ¿por qué se va a llamar Juan? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas al padre de la criatura, que no podía hablar, ¿de acuerdo? Y le puso una tablilla, Juan es su nombre, ¿de acuerdo? Así que, aunque las vecinas podían sugerir el nombre del niño, los padres tenían derecho a veto, ¿de acuerdo? En este caso vetaron el caso de Juan el Bautista. Pero es como una anécdota, pero es muy interesante que el nombre de Obed fue puesto por las vecinas de Ruth y de Noemí. Así que al final de todo, ya termino, ¿no? Una historia que empieza muy mal, no tiene por qué terminar mal, puede terminar bien. Es el testimonio de todos nosotros, ¿no? Que hemos vivido vidas sin tener a cuenta la palabra de Dios, lo que Dios decía, sin seguir a Jesús, viviendo por nuestros propios principios, valores, criterios, gustos, etcétera, ¿no? Pero cuando hemos vuelto a Jesús, cuando tenemos una relación personal con Él, descubrimos que Él es el camino, es la verdad y es la vida. ¿De acuerdo? Y nuestra historia empezó a ir bien el día que decidimos, como el hijo pródigo, volver a la casa del Padre. Porque ahí no nos espera una regañina, sino que nos espera el abrazo del Padre que nos recibe con amor y misericordia. Así que otra cosa que podemos aprender aquí, que Dios está a cargo de todas las cosas grandes y las cosas pequeñas, que Él tiene un plan de redención y que vemos que la historia sigue a través de Obed. Por lo tanto, en las circunstancias actuales de cada uno, podemos descansar también en la obra de Dios, en el plan de Dios, en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Obed se convertiría en un instrumento de Dios para redimir, en un sentido también, a Noemí. Obed se convertiría en un instrumento de Dios para restaurar también el alma de Noemí. Pero la historia no se queda en voz, no se queda en esta familia, la historia sigue adelante, porque Obed anticipa, como decía antes, a otro restaurador del alma que sería Jesús. Por lo tanto, vendría más adelante Jesús, que sería nuestro Redentor. Vendría más adelante Jesús, que sería el restaurador de nuestra alma. Y Jesús nos introduciría finalmente en la familia de Dios, porque ha venido a nuestra vida para bendecirnos. Por lo tanto, Dios restauró el alma de Noemí y puede restaurar tu propia alma, tu propio corazón, tu propia situación. Lo hizo con ella y también lo puede hacer con cada uno que decide acercarse con fe para pedir gracia, misericordia y favor de parte de Dios. Y como vemos aquí, la historia terminó siendo de bendición para esta familia, pero también para las familias que vendrían después. La mejor decisión que uno puede tomar en la vida es volvernos al Señor. Tomarnos en serio a Jesús. Vivir de acuerdo a sus palabras. Porque Jesús dice, mis palabras son verdad y son vida. Restauran el alma. Dan vida al corazón. Que así sea. Señor, te damos gracias porque ciertamente el poder conocerte es algo que ha cambiado completamente nuestra vida, Señor. Como pasó también con esta familia, en la cual también pudimos comprobar tu misericordia, tu gracia, tu favor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en esa confianza, en esa convicción de que tú eres el restaurador de la vida rota, del alma rota, del corazón partido, de aquellas personas que por circunstancias han sufrido, han padecido. Pero tú eres misericordioso, bondadoso y buena, y todo lo mejor para ellas está por venir en sus vidas y en nuestras vidas. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús, el Redentor y Restaurador de nuestra vida y de nuestra alma. En su nombre, amén.